Hola hermanos, bendiciones. Bueno, vamos a hacer esta clase de manera virtual con videos y audios por el tema del paro, no nos podemos juntar en el seminario, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Eh, Hoy nos tocaba ver, ya estamos entrando en lo que sería la segunda venida de Cristo y hoy tocaríamos el tema del arrebatamiento o rapto de la iglesia. La palabra rapto o arrebatamiento viene de una palabra latina que quiere decir rapio. La palabra rapio, cuando ustedes van a la definición de esa palabra, quiere decir llevado de repente o arrebatado, ¿no? Cuando algo es llevado o es arrebatado. En algunos lugares se habla también de llevado en cuerpo y en alma, ¿no? Ya definiendo eso como algo más religioso, si se quiere. Ahora, ¿es este un término bíblico? ¿Aparece en la Biblia? Bueno, vamos a leer Primera Tesalonicenses 4:17 y ahí vamos a ver la definición de arrebatamiento según el apóstol Pablo. 4:17 de Primera Tesalonicenses dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces acá Pablo está usando una palabra griega que quiere decir harpazo, con H, harpazo. Esta palabra quiere decir, igual que en el latín, llevado, arrebatado, tomado. Y ese es el concepto de lo que es el arrebatamiento. En el Nuevo Testamento aparece varias veces esta palabra. ¿Recuerdan cuando Felipe fue arrebatado para hablarle al eunuco? Ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 8, 39, dice que Felipe fue arrebatado por el Espíritu Santo cerca de Gaza, de donde hoy está el conflicto con Israel. Bueno, en ese lugar, en Gaza, dice que el Espíritu Santo arrebató a Felipe y lo llevó a Cesarea a predicar la palabra. Hay otro pasaje que lo encontramos en 2 Corintios capítulo 12, versículo 2 al 4, donde el apóstol Pablo cuenta una experiencia que tuvo. Dice que fue arrebatado, llevado hasta el tercer cielo. Ahí vuelve a aparecer la palabra harpazo. Y también tenemos algún concepto más del arrebatamiento más definido en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses que hemos leído, que describe el traspaso de personas desde la tierra hacia el cielo y define lo que sería el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, ¿cómo será el arrebatamiento? ¿Cómo va a ser este evento? Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4, del versículo 13 al 18, y ahí se nos da una definición de lo que sería el arrebatamiento. Y se nos da algunos conceptos para que nosotros sepamos de qué manera va a ser. El apóstol Pablo escribe ahí en el capítulo 4, versículo 13 de Primera Tesalonicenses, él dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo escribe esto, inspirado por el Espíritu Santo, especialmente con una función, una misión, que los hermanos, la iglesia, no ignoren qué está pasando con aquellos que han partido, sus familiares, sus hermanos en Cristo, que han sido martirizados, que han pasado por situaciones difíciles y han muerto. Entonces Pablo dice, para que ustedes no estén tristes, esa tristeza que viene de no tener esperanza, por eso yo les voy a contar, para que ustedes no ignoren, para
que esa ignorancia no les traiga tristeza y el saber les traiga esperanza. Entonces Pablo dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, esa era la creencia de la iglesia, eso es lo que ellos ya tenían adquirido. Ellos creían que Cristo había muerto en la cruz del Calvario y había resucitado. Entonces Pablo, fíjense hermanos, que pone esta doctrina del arrebatamiento como una doctrina fundamental, porque está comparando el creer que Cristo murió y resucitó con el arrebatamiento. Fíjense, porque si creemos, dice, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Si ustedes creen que Cristo ha muerto y ha resucitado, también tienen que creer que Jesús traerá a aquellos que durmieron en él. ¿Quiénes? Aquellos que durmieron en Cristo. Esas personas Dios las traerá. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Pablo acá se preocupa en recalcar que la palabra que él está dando es palabra del Señor. Es un mandamiento del Señor. Dios le está diciendo a Pablo lo que tiene que decir. Y él lo recalca. Toda la palabra es inspirada. Pero en este caso, Pablo está diciendo, presten atención, escuchen lo que les tengo que decir, porque esto es palabra de Dios para ustedes. Es como el famoso Sela en los salmos. Recuerdan que en algunos salmos, cuando Dios está diciendo por medio del salmista algo importante que el pueblo debía saber, se ponía una palabrita de costado que era la palabra Sela. Presta atención, lo que viene es importante. No dejes escapar esto. Esto es importante para tu vida, es importante para la vida de tu familia, es importante para tu vida espiritual. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo no tenía conocimiento de si él iba a estar cuando venga el Señor o no. Pablo moriría martirizado. Él iría a la presencia del Señor pasando por el martirio y su cuerpo quedando en la tumba esperando la resurrección. Entonces Pablo dice, los que queden, ¿no? Si está él o no lo está, él no lo sabe, pero los que queden, dicen que no precederán a los que durmieron. O sea, los que estén vivos en el momento del arrebatamiento, esta generación. Si Cristo viniera hoy, esta noche o mañana, y los que estamos vivos, no vamos a preceder a los que durmieron. Acá está dando un orden el Señor, pero un orden que dura micronésimas de segundo, ¿no? Dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, después explicaremos un poquito esto, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, en el momento ese resucitan los muertos e inmediatamente los que estamos vivos o los que estén en aquella época serán arrebatados a la presencia del Señor. Dice, y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Qué precioso pasaje de la palabra de Dios. Cuánta esperanza nos da este pasaje. Y tenemos que tener fe y confianza, como Pablo le decía a los tesalonicenses. Y lo importante de lo que hemos leído, esto es una doctrina fundamental, que el apóstol Pablo pone al mismo nivel que Cristo ha muerto en la cruz, que Cristo ha resucitado y que Cristo volverá a buscar a su iglesia. Dan ganas de decir gloria a Dios, ¿no?
por algo tan precioso. Vamos a mirar ahora, esto no está en las notas, esto es una introducción a lo que vamos a hablar en esta noche. Vamos a mirar algunos aspectos del arrebatamiento. ¿Cómo será el arrebatamiento? En Primera Tesalonicenses 4, que hemos leído, Pablo contesta de forma detallada 5 aspectos que tienen que ver con el arrebatamiento, que sucederán en el arrebatamiento. Vamos por el primero. Lo primero, ¿qué va a pasar en el arrebatamiento? Lo primero, fundamental, ocurrirá en una primera instancia secreta, en el cielo, en las nubes, el regreso de Cristo. El Señor vendrá en las nubes a buscar a la iglesia. Ahí comenzará una serie de eventos que terminará con el regreso de Cristo a la tierra luego de la gran tribulación. Pero vamos por parte. Lo primero que vemos es que habrá regreso de Cristo. ¿Dónde? En las nubes. El capítulo 4, versículo 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Descenderá del cielo, no llegará a la tierra, estará esperándonos en las nubes, después lo veremos. Entonces, el primer evento que tenemos que ver es que el Señor vendrá por su pueblo. Se desata una serie de eventos que dura aproximadamente 7 años, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, con el regreso de Cristo. Entonces, en ese momento ocurrían algunas cosas. Fíjense que hay como grandeza, pomposidad en ese primer regreso de Cristo. Se habla de voz de mando, de trompeta de Dios, de voz de arcángel. Es como algo oficial, como un general llamando a sus tropas, ¿no? Cristo llamándonos a reunirnos con Él. Cuando uno lee el texto, yo traté de leerlo varias veces hoy para poder entender, no está diciendo acá que el Señor dará el grito, ¿no? Él dice con voz de mando, ¿no? Pero también dice con voz de arcángel, con voz de arcángel. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, ahí está su voz. Pero después dice, con voz de arcángel, ¿no? Pareciera que junto con Cristo, un arcángel dará la voz para que nosotros nos reunamos con Él. Puede ser la misma voz de Cristo, como si fuera un arcángel, o puede ser la de un arcángel. ¿Quién se llevaría todos los premios en esto para ser quien dé la voz, para llamarnos? El arcángel Miguel es el único arcángel que está nombrado en la palabra de Dios, en Judas 9, ¿no? Pero también es posible que haya otros arcángeles. Si ustedes leen el capítulo 10 de Daniel, vemos. Ahora, Pablo, cuando escribe ahí en Primera Tesalonicenses 4, no está diciendo el arcángel, sino con voz de arcángel, como que pudiera ser algún otro arcángel. Y después viene algo impresionante, la trompeta de Dios. La trompeta de Dios. Dice que esa trompeta llamará a los muertos en Cristo a ser resucitados, como dice el versículo 16. Dará aviso a los muertos en Cristo a que resuciten, pero también será un aviso a los que rechazaron. Es demasiado tarde. Ya no podés hacer nada. Todo ha terminado. Los que han sido salvos participarán del arrebatamiento y los que no
se quedarán. Es obvio que este acto no será un acto silencioso, ¿no? Algunos le llaman que el arrebatamiento es la segunda venida de manera secreta. No, es la segunda venida de manera no visible, pero no es secreta. Acá estamos viendo 3 puntos que tienen que ver con sonido, con ruido, ¿no? La voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Entonces lo primero que nosotros tenemos que ver, el primer aspecto del arrebatamiento, es el regreso de Cristo. Cristo viene a buscar a su iglesia. Vamos por el segundo aspecto. El segundo aspecto nos cuenta que habrá una resurrección en el momento del arrebatamiento. Volvemos al versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. A ver, ¿quiénes son los que van a resucitar? En este momento, los que van a resucitar son aquellos que murieron en Cristo, los cristianos, los hijos de Dios. Aunque ha habido muchos creyentes antes de Cristo, o sea, creyentes que no han sido cristianos, no han sido creyentes en Cristo, pero que han sido seguidores de Dios, o sea, desde Adán en adelante, Abraham, Moisés, Jacob, muchos del pueblo de Israel, los profetas, han sido creyentes. Entonces, pero ninguno fue puesto en Cristo. Eso sucedió después de Pentecostés. Y ocurrió en el bautismo en el Espíritu Santo de Pentecostés en Hechos 2. Entonces, ¿quiénes son los resucitados en el arrebatamiento? Todos los creyentes desde el día de Pentecostés hasta la venida de Cristo. Los muertos en el Señor, como dice el versículo 16, resucitarán. Estos tendrán prioridad antes que los vivos sean transformados. Pero hay algo interesante. Los dos grupos, los muertos en el Señor y también los que estén vivos, van a experimentar un cambio tremendo, un cambio glorioso, que según 1 Corintios 15:52 será en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? El proceso va a ser instantáneo, no va a ser paulatino, no va a ser algo que va a tardar un tiempo, sino que de manera instantánea, tanto los muertos en Cristo como los que están vivos tendrán esta transformación. La palabra griega para momento es la misma palabra que se usa para átomo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se descubrió el átomo, ¿no? Se decía que era indivisible, que no se podía dividir el átomo. Bueno, tenemos una bomba atómica que nos habla de que el átomo pudo separarse y dividirse. Entonces, la palabra átomo quiere decir indivisible, ¿no? Por eso se llama átomo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que no habrá división entre los que viven, el momento será entre los que viven y los que están muertos. Todos ellos serán arrebatados de manera tan súbita, tan rápida, que será como el abrir y el cerrar de ojos. Será un hecho de repente. Entonces dijimos que el arrebatamiento, el rapto, el primer aspecto era que Cristo venía, el segundo aspecto es la resurrección y el tercer aspecto es el arrebatamiento en sí. Habrá un arrebatamiento. Los creyentes que están vivos serán llevados a la presencia del Señor sin pasar por la muerte física. En el Antiguo Testamento tenemos casos, tenemos a Enoc y tenemos a Elías, pero en el arrebatamiento todos los creyentes que estén vivos no morirán y serán arrebatados.
Por esta razón Pablo, ahí en 1 Corintios 15, llama a esto traslado de la vida en la tierra a la vida en el cielo sin morir, y él le llama misterio. Un misterio revelado, un misterio que nos hace saber el plan y el proyecto de Dios. La resurrección es la vuelta a la vida de los que murieron en Cristo, y los que están vivos serán arrebatados. Nos dice cómo sucederá también este arrebatamiento. Dice que los cuerpos de los creyentes que murieron antes de que viniera el Señor sufrirán corrupción, por eso se vestirán de incorrupción. Esto es tremendo, ¿no? Pero los cuerpos de los creyentes vivos no sufrirán la corrupción. Entonces los muertos en Cristo sufrirán corrupción, los que murieron antes que Cristo venga. Pero los que estemos vivos, o estén vivos, uno siempre tiene el deseo de experimentar el arrebatamiento, ¿no? Todos esos no sufrirán corrupción. Dice la Biblia, se vestirán de inmortalidad. Bueno, después seguimos con el resto de los aspectos.